Hola a todos, bienvenidos una semana más a estas entrevistas que realizo en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Juan Pablo García, doctorando en filosofía por la Universidad de Valencia y también profesor ya de filosofía en bachiller, en un colegio en bachiller. Entonces, la primera pregunta para alguien con su perfil y que viene a hablarnos de filosofía es: ¿qué es la filosofía, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias, por supuesto, por invitarme. Y ante la pregunta ¿qué es filosofía? Si cabe la más difícil de todas, ¿no? Porque tendría que definir cuál es la esencia del filosofar, pues ahí hay que tomar la posición del filósofo. Es decir, y además tal cual lo designó Platón, que no es tanto la persona que sabe, sino que el que ama saber. Entonces hay una especie de relación erótica, ¿no? De atracción por el saber y que uno no tiene, pero se va acercando y tal. Y bueno, finalmente uno reconoce la ignorancia y bueno, diría, no lo sé. Y entonces a partir de ahí puede ir uno empezando a filosofar. Si dijera esto, pensaría todo el público que está escuchando y tú mismo que estoy engañando aquí a todos y menudo farsante. Porque digo, ¿qué es la filosofía? Ni idea. No, No, no pero solo tú, sino mm, muchos años de educación ha sido un engaño, ¿no? Porque yo recordaba una asignatura que era filosofía. sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, ese nombrecito que primero se puso para diferenciarse de los sofistas, ¿no? Aquellos los sabios de verdad, los que enseñaban retórica y el éxito público en la polis, pues los filósofos eran aquellos que no hacían eso exactamente, o así por lo menos lo quiso designar Sócrates. Entonces, claro, pero si hiciera eso, ya estaría yo un poco retrotrayéndome a cosas que requieren de ciertos conocimientos históricos y, por otro lado, ciertas prácticas discursivas. Entonces, vuelvo otra vez a la cuestión. La filosofía es lo que hacen los filósofos, definiciones basiquísimas, y el primer ejercicio que he hecho, que era un poco así medio en broma, es un poco, pues, filosofar por lo pronto es una práctica que parte de la vivencia de una pregunta, de algunas preguntas. Es una vivencia y una práctica individual. Entonces, si nos atenemos a Platón, la filosofía es ser amigos del mirar y tratar de encontrar en las cosas las formas o ideas universales que están contenidas en ellas. Eh, si nos atenemos a Aristóteles, la filosofía es la única ciencia libre, tal cual como lo dice la metafísica, porque es la única que no sirve a otras cosas, sino que solamente se sirve a sí misma, ¿no? Entonces es la única ciencia libre, porque no sirve para ninguna otra, se sirve solamente a sí misma. Por eso decía que era la única ciencia libre. Y también decía que era un saber que se busca. Otra cuestión aquí. Ya más modernamente, Kant decía que filosofía como tal no se puede aprender, lo que se puede hacer es aprender a filosofar. Por lo pronto, seguimos con lo de que la filosofía es una práctica. Y Hegel, por ejemplo, también decía que uno no puede saltar por encima de su tiempo, y entonces por eso decía que la filosofía es traducir tu tiempo o captar tu tiempo o aprenderlo mediante conceptos. Esto por dar definiciones así un poco sueltas, ya que he dicho que la filosofía es lo que hacen los filósofos. Entonces, pues por lo pronto, los filósofos o la filosofía viene condicionada por lo que los filósofos han entendido por ella y lo que han hecho. Y normalmente lo que encontraremos aquí en la filosofía son preguntas acerca de conceptos o categorías fundamentales y intentos de respuesta. Entonces, ¿qué es filosofía? Pues un espacio donde se hacen preguntas en sentido radical, o sea, de raíz. No os valen respuestas así superficiales. También nos valdría también las definiciones de Husserl, atender a las cosas mismas y tratar de defender o definir sus esencias. Pero no, tampoco me voy a expandir demasiado. Entonces, ¿qué es la filosofía? Pues todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. Me recuerda un poco a una doctrina del Tribunal Supremo de Estados Unidos. A raíz de un juicio, estaban debatiendo sobre si un vídeo, el contenido de un vídeo era porno duro o no. Entonces estaban debatiendo porque dependiendo de eso, bueno, pues era una pena u otra. Entonces uno de los jueces dijo: No puedo definir qué es el porno duro, pero sé lo que es cuando lo veo". Entonces, se instauró la doctrina de I know it when I see it, sé que lo es cuando lo veo. Entonces, me recuerda un poco la filosofía a eso, ¿no? De, mira, no te sé decir, no es relativamente fácil describir lo que es, pero cuando lo veo sé si eso es filosofía o no. Valdría para el caso. También es verdad que, o sea, ahora, si me presentas aquí con todas estas historias de la dedicación a la filosofía, es cierto que, bueno, podemos definir qué es la filosofía en Kant, qué es la filosofía en Platón, qué es la filosofía en Hegel, en Aristóteles, y es cierto que todos ellos tienen cosas en común. Finalmente, pues
desarrollan sistemas metafísicos, desarrollan sistemas políticos, desarrollan sistemas epistemológicos. Y entonces, pues claro, finalmente vemos que la filosofía es esa relación que existe entre unas determinadas preguntas que suelen ser de forma radical. Normalmente la filosofía se caracteriza por la radicalidad de las preguntas. Es decir, ¿cuánto está dispuesto uno a llevar la pregunta? Por eso normalmente la visión general de la gente es que uno solamente filosofa cuando está rayado, cuando no sé qué, una especie como de estado de conciencia alterado, y tal, siendo que realmente la filosofía requiere de una mirada bien atenta para que no se nos escapen los fenómenos. Pero entonces sí, me gusta esto que has comentado. Sí, cuando aparece la filosofía se nota el filosofar. Es fácil ver ¿Y cuando... para qué sirve exactamente la filosofía? ¿Dirías que sirve para algo? Y sí, ¿para qué? Eh, bueno, eso, ya que por cogerlo hegelianamente y adaptarlo a nuestro tiempo, bueno, diría que preguntarse el para qué de la filosofía es una pregunta que nos impide directamente entrar en ese tipo de realidad que es la filosofía. La filosofía es valiosa por sí mismo porque tiene ciertos componentes. Hay un cierto amor por el conocimiento en tanto que sí mismo, no se quiere por otra cosa, sino por eso mismo. Entonces, hay una cierta, y tal cual lo definían los antiguos, hay un cierto gusto por el mirar las cosas, reflexionar sobre ellas, pensar sobre ellas y realmente, tal como he dicho antes en Aristóteles, es una ciencia libre porque no se busca por otra cosa. O sea, filosofar se busca por estar filosofando y tiene, sí, dentro, intrínsecamente, tiene sus propios beneficios per se. Entonces, ¿para qué sirve? Pues no tiene un fin utilitario en el sentido de construir aviones o casas o cosas así, sino que en la filosofía verdaderamente se caracteriza porque es valiosa en sí misma. Permite encontrar, de hecho, este tipo de desarrollo, este tipo de razonamiento también es válido para la filosofía en sí. O sea, voy a batizar el asunto y el por qué pienso que la pregunta hoy no nos dejaría entrar en esa realidad que es la filosofía. Primero porque ya he dicho que no vale para otra cosa, sino que vale por sí misma. Y segundo, y esto está en la metafísica de Aristóteles, esto que estoy diciendo, no es nada que me esté aquí inventando. Pero, por otro lado, nos impediría entrar en esa realidad porque desde Descartes, al menos, la filosofía también ha sido y es un discurso del método para bien dirigir la razón y alcanzar la verdad en las ciencias, si se llama un libro. Y entonces, por lo menos también es un espacio también de metasaber, tiene ese carácter de metasaber. Mira los otros saberes desde un punto de vista que no está contenido dentro de ellos. Entonces, el para qué sirve dentro de esos saberes, si uno se dedica a cualquier labor, si es médico o si es, qué sé yo, economista o simplemente se dedica a cualquier oficio, barrendero, lo que sea, la filosofía como tal no le aportará nada a su propia profesión. Es más bien un tipo de cultivo del alma, como decía también Cicerón. Entonces, bueno, o sea que no se puede hacer una derivación de esto es útil para esto es útil para lo otro, esto es útil, ¿qué tal? Tiene beneficios propios, intrínsecos. He hablado antes del conocimiento, del mirar, del estudio y tal. Pues Y- bueno, pero yo no soy curandero, no voy a decir cuáles son las propiedades positivas de la filosofía y entonces Pero que todo el mundo la consuma porque es natural o yo qué sé qué historias, ¿no? Yo paso de digamos esto. que me has convencido y que digo, bueno, pues puedo encontrar o puedo entender por qué alguien filosofiaría, de decir, bueno, entiendo el placer que te puede dar conocer o plantearte cuestiones, intentar encontrarle respuestas a esas cuestiones. Y digo, vale, muy bien, eso puede ser un hobby muy interesante. Pero ¿sirve de algo estudiar filosofía? Como alguien que ha estudiado filosofía recientemente, ha hecho un máster y ahora se está doctorando, ¿crees que sirve de algo todavía estudiar la carrera de filosofía? O Sí, no solo la carrera, sino estudiar filosofía de manera profesional, más allá de la afición. sí. O sea, sí. Esa utilidad es clara. O sea, primero, o sea, ya por ser muy llano y muy raso con el asunto, todo lo que pase por las universidades pues te da certificados que tienen reconocimiento y utilidad social, ¿vale? En el caso, por ejemplo, antes has dicho que yo me dedico en parte a la docencia. Yo me dedico en parte a la docencia porque he adquirido un título, un certificado que garantiza que yo he cursado determinadas cuestiones. Entonces, en ese sentido, el para qué sirve no hace falta ponerse muy elevado con esto para entender que, claro, que sirve estudiar para obtener pues, esos certificados y esas cosas.
Pero así a nivel social, la filosofía, pues mira, en nuestro tiempo sirve primero para tener las instancias críticas. Yo sé que hoy se habla mucho de pensamiento crítico y es una cosa que se repite muchísimo. Yo entiendo lo que se quiere referir con eso, esos estudios en torno a los años 60 que se dedican a establecer, enseñar principios lógicos para la argumentación y tal, y entiendo la utilidad que tiene, aunque no creo demasiado en ello, y ojo que esto estoy aquí atacando un golpe fuerte de nuestra sociedad. Para lo que sirve también la filosofía en parte también es eso, para permitirse el espacio y el tiempo para pensar las cosas detenidamente, por ejemplo. Entonces, eso ya me parece en sí utilísimo. Luego también suele ser una instancia crítica de las ideologías, además en el mismo sentido en que lo refería Marx. Marx, en este sentido, como la filosofía como instancia crítica de las ideologías o de las ideas quizá dominantes del tiempo o de las que faltan, por así decirlo. También puede ser una cosa de criticar la actualidad. Y todo esto lo decía porque servir como tal la filosofía, dentro de que vaya a hacer más ricas a las universidades o cosas así, o que entre dentro de los planes de estudios y tal, no sirve tanto. Sirve por lo mismo que he dicho antes, es una forma de cultivo personal, cultivo del alma, que decía Cicerón, y pues bueno, tiene virtudes, yo creo, también para las instituciones que tenemos hoy por hoy. Por ejemplo, en las prácticas científicas, toda la cuestión epistemológica, la filosofía, la ciencia es útil para que la gente que, por ejemplo, se dice el método científico, ¿no? Con una M mayúsculísima que no tiene parangón, ¿no? Pues hombre, si uno lee, por ejemplo, a cualquier obra de Lácatos o de cualquier obra de Feyerabend, pues por lo menos se entra a cuestionar si puede existir un método mayúsculo, si el método hipotético deductivo cubre todas las prácticas científicas que hoy por hoy existen, si la ciencia de por sí tiene una unidad o sea, una unidad intrínseca a ella, o es más bien distintas prácticas que se unifican o que se unificarán en el futuro, pero que todavía no se han dado. Todo este tipo de preguntas se dan en las facultades de la filosofía y son interesantísimas. Se dan esas como se dan la de si existe este ordenador en el que yo te estoy hablando, cómo puedo conocer la realidad en este tipo de cosas. En fin, ese tipo de preguntas tienen ese tipo de utilidad que ya he dicho que no te servirá para cocinar, qué sé yo, una tortilla esta noche No, o lo pero que es que sea. estás señalando un par de áreas más allá de la filosofía pura, de la filosofía profesional, donde la filosofía sí que tiene cabida, ¿no? Como lo que comentabas de dentro de, bueno, pues, Mm, para los estudios de las ciencias o el planteamiento metodológico y todo eso. ¿Cuál es un sí. área donde echas de menos la filosofía? ¿Cuál es un área donde pienses, mira, aquí creo que haría falta un poco de planteamiento filosófico para que fueran las cosas mejor y no lo ves? Buah, a ver, como filósofo, pues en todas partes, en verdad. Yo pienso cómo está el planteamiento ahora mismo de la educación. Veo cómo se hacen los planes educativos en base a modas de lo último que se ha descubierto en yo que sé qué estudio de yo que sé qué corriente psicológica o psicopedagógica además, y lo veo y digo, madre mía, en fin, pecan de actualidad en el sentido de actualismo, es decir, de las cosas que un concreto espacio de tiempo se creen que tienen el non plus ultra y lo instauran como si fuera lo único que ha existido y no hubiera existido nada anterior. Y digo, sí, pues si esto es lo más actual, se puede decir de forma muy positiva, en sentido de progreso y todo eso, pero también a veces digo, bueno, pues peor para nuestra actualidad. Un poco también de lo que se llama historicismo weak, ¿no? Que es el pensar que lo último tiene que ser lo mejor porque es lo último, ¿no? Es lo último que hay. Sí, Entonces, en- el más en- avanzado ha recopilado todo lo anterior y lo ha mejorado. Pero a sí, veces atrás, ¿no? Y decir, oye, mira, pues sí, sí. ideas olvidadas. Y todo esto dicho en pleno siglo XXI, ¿eh? En fin, sí, sí, sí. Sí, Sí, bueno, sí, sí, efectivamente. esa es la cuestión, sí. Sí, sí, sí. Que eso siga pasando en el siglo XXI y digo, bueno, pues. Sí, pues sí, sí. Y sí, entonces en educación, en política, en los planteamientos incluso científicos, pues, en la misma filosofía a veces yo también veo que falta más práctica filosófica. Entonces, claro, pero esto es una argumentación pro domo, tiro para casa, ¿no? Sería. No, pero no lo digo exactamente por eso, pero sí lo que he dicho antes, la forma de trabajar que tiene la filosofía se echa de menos en este tipo de ambientes, en los debates sobre educación, sobre política, y últimamente en esto que se ha llamado ahora, ni se llama en Hispanoamérica, la batalla cultural y todo eso, veo que hay reivindicaciones de la filosofía, pero es básicamente como en plan de, coge la mía y te defiendes de la otra y así atacamos desde aquí. Es como, entiende, y eso, la dialéctica, oye, ojo, no le quito ningún peso a la dialéctica, pero es eso
eso ya es en un contexto muy específico, ya de batalla y de tal, y tiene una serie de metaforologías bélicas que la filosofía no tiene por qué tener necesariamente. Entonces, sí, se echa en falta en muchos sitios. Sí. El pensamiento crítico, antes, es verdad que he hecho un ataque un poco gratuito que no me he permitido el lujo de desarrollar, pero también tiene mucho de pensamiento analítico, de análisis, diáiresis también, separar las cosas, que llamaba Platón. Ese tipo de cosas también eh, lo tiene la filosofía y eso a veces se echa de menos. Esa pararse a detener qué tipo de elementos estoy trabajando, separarlos bien, distinguirlos, etcétera. Pero bueno, ¿Cuál es la mejor manera de estudiar filosofía? pues hoy por hoy la verdad es que tenemos, a ver, los grados de filosofía están muy bien en el sentido de que tienes 4 años, antes 5 la licenciatura, para dedicarte bien a estas cuestiones, ¿no? Que te preocupa los avatares de la ciencia moderna o incluso posmoderna ya, pues tienes tiempo de hacerlo. Entonces, y el tiempo para estudiar, leer y pensar las cosas, no solamente de leer libros, sino pensar en los libros que has leído y todo ese tipo de cosas, 4 años te lo permite muy bien. O 5, en este caso lo permitiría mejor si tuviéramos otros planes de estudio. Pero la filosofía como tal está muy vinculada a la lectura y a la escritura. Y pese a las nuevas plataformas que existen para estudiar, la lectura, los libros están ahí. Ujú. Es decir, hoy por hoy acceder a todos estos autores que yo he citado ahora es más que sencillo. Entonces, la mejor forma de empezar con la filosofía o de adentrarse a esta disciplina es directamente entrar en las lecturas ¿Y de directamente al autores. autor o crees que aporta algo leer a gente que te explique el autor? Vale, yo en mi ética profesional, o en que se dice ahora, o mi deontología propia, yo soy de lectura primaria, de Vale. fuente primaria. Pero es verdad que a veces sin un mínimo de contexto no... Y es verdad que la filosofía requiere de ciertos conocimientos filológicos, históricos, que, pues claro, por ejemplo, si hablamos del arete griega, lo entendía como virtud y todo eso, pues si lo leemos virtud en Aristóteles, por ejemplo, pues tenemos que darle toda la connotación posible y si sabes eso entiendes mejor. Pero también te digo, es una cuestión también de ir profundizando. O ¿Y el valor sea, de los yo... vídeos? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Crees que los vídeos tienen valor para aprender filosofía? Sí, 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 también. Yo de hecho creo que tiene que ver también un poco con el estilo de nuestra producción actual, por ejemplo. Pero es verdad que si queremos vincularla a su historia, como creo que hay que hacer, aquí tengo una metafilosofía de la propia filosofía, hay que vincularse con los medios que se han utilizado a lo largo del tiempo y la escritura y la lectura forman parte de ello. Aunque es verdad que ahora se produce muchísima filosofía, muchísimo debate filosófico también, pues como estamos aquí en estas plataformas que estamos tú y yo ahora. Entonces, claro, eh, de todas formas, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo aprender, por ejemplo, filosofía en vídeos, por una sencilla cuestión. La práctica de la soledad siempre ha estado, o sea, la soledad siempre ha estado muy vinculada a la filosofía. Entonces, la lectura en solitario, con el tiempo necesario para hacerlo, creo que es un elemento esencial que de otro modo es difícil de compensar. Entonces, lo de los vídeos también, pero una profundización seria requiere del otro, de la lectura y de la reflexión relativamente solitaria. Que luego se ponga en común, que no son elementos exclusivos. Pero bueno, por ahí a los tiros. Entonces, nada, Internet está abierto y ahí hay de todo. Al interesado le recomiendas irse a la librería más cercana, comprarse un libro o una fuente primaria y sentarse en casa a leer. Sí, bueno, también están los manuales. A ver, no critico los manuales de filosofía, pero los buenos manuales de filosofía normalmente te suelen recomendar que, o son una especie de propedéutica para que luego vayas a la obra. O sea, es decir, si el objetivo de los manuales es sustituir a Platón, mal vamos. Aunque suele pasar eso, por desgracia, en los, en tanto los cursos de filosofía como en... O incluso muchas veces, si ver un vídeo sobre Platón va a sustituir las lecturas de Platón, seguimos sin estar del todo afinados. Seguimos sin estar del todo afinados. Pienso yo, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué tengo la sensación de que ya no existen grandes filósofos? Es decir, ya no existen grandes nombres dentro de la filosofía. Quizás en España ahora parece que tenemos a Ernesto Castro como gran nombre de la filosofía, o antes Gustavo Bueno, pero ya no existen grandes filósofos conocidos, reconocidos.
a nivel mundial, o a lo mejor, no sé si estoy siendo injusto o estoy siendo demasiado favorable respecto a los anteriores, y a lo mejor nadie conocía a Kant en su momento, pero me refiero a, ya hace mucho, yo tengo la sensación de que ya hace mucho que no se producen grandes filósofos como los que sí que se producían antes. ¿Es que tengo cierto sesgo a pensar que lo anterior es mejor que lo nuevo? ¿O es que simplemente cada vez es más difícil hacerse nombre en la filosofía? ¿O es que cada vez hay menos cosas de las que hablar? ¿Qué pasa ahí? Este tema es difícil. Sí, efectivamente están Castro, también está Mesilla por ahí que trabaja muy bien. Caras visibles, por así decirlo, de la filosofía. Con él también está ahora mismo Marcus Gabriel, Villacañas, que está allí también. Están vinculados ellos, hay vídeos de ellos juntos hablando y tal. Pero respondiendo a tu pregunta más directamente, creo que tiene que ver con la misma práctica académica. Y me explico. Sé que no puedo abordar ahora mismo el tema con toda la profundidad del mundo, pero hay muy buenos filósofos y filósofas en las universidades, buenos profesores. Pasa que se dedican a una cosa que hoy son casi secretos. Secretos que nadie puede llegar a acceder a ellos porque publican papers. Ujú, Entonces, claro, los papers, ¿hasta cuánto se pueden llegar a divulgar? Y luego, además, y esto también es un problema estructural de las universidades ahora mismo. Todos los papers van destinados a revistas y a cosas especializadas, pero es que además el estilo, el formato del paper es una herencia que tenemos todavía de las enciclopedias, ¿no? El artículo de enciclopedia. Solamente que antiguamente la enciclopedia se unificaba y ahora, o sea, basta con que estés en una facultad de al lado para que ya nadie sepa qué es lo que se trabaja allí. Entonces, si esto a pequeña escala, por así decirlo, una facultad de filosofía al lado tiene la facultad de filología y puede tener al lado la facultad de lo que sea. Y entre esas facultades tienen sus propias producciones internas de papers y papers. Entonces, hay grandes filósofos vivos ahora que son profesores de universidad y que están produciendo mucho, solamente que no tienen cara visible, por así decirlo. ujú. Pero nuestro tiempo es muy propicio para la filosofía, entre otras cosas porque hay muchas crisis juntas y siempre que haya crisis, esto lo podemos ver en Platón, lo podemos ver bueno, en un montón de filósofos, Kant mismo también. Eh, Siempre que haya crisis salen filósofos porque da mucho que pensar. El momento de la crisis y la crítica, que aparte de que son de la misma familia léxica, es un momento, vamos, de pleno auge filosófico. Otra cosa es que llegue a ser conocido por todos o se haga mainstream, pero bueno, eso ya es una cosa que Yo no... no dudo de la calidad de los filósofos, yo lo único que digo es, si yo le preguntara a 100.000 personas, nómbrame 10 filósofos, ¿cuántos me nombraría de este siglo, del último siglo? Casi todos los que me nombrará serán los filósofos, sobre todo, me imagino que cuanto más antiguos, más clásicos, más nombrarán, ¿no? Mayor porcentaje saldrán y se nombrarán, que decir, prácticamente todo el mundo nombrará a Sócrates, Platón, Aristóteles, y cuánta gente nombrará quizá Ortega y Gasset, pero bueno, es un poco una excepción. Pero que no Sí, pero hay. está muerto también, quiero decir que pero hay discípulos suyos vivos, por ejemplo, y tampoco no se les presta tanta atención. Sí, sí. No, sí, en ese sentido yo creo que es una de las cosas que quizá, y esto no sé si es un movimiento... No creo que sea eh, algo único de la filosofía, ¿eh? Solo quería ver si pasa algo especial en la filosofía, por lo que comentas, pues sí, que la falta del- de la pasión, o no solo pasión, pero la dedicación a la divulgación, que a lo mejor. No, pero sí, pero también yo creo que es un poco el tema de cómo se hacen los nombres ahora y el tiempo que duran los modelos y las famas. Ujú. Como son más breves, en un cierto sentido, y cuesta más de mantener, yo creo que eso debe de pasar en casi todas las disciplinas. Si preguntáramos ahora mismo, dime 10 biólogos que estén ahora, o 10 físicos que estén ahora, o 10 matemáticos que estén ahora ya, o 10 economistas, o 10 politólogos. No solo que estén ahora, porque si te digo que estén ahora, puedes pensar o pues se te puede ocurrir un nombre. Te digo, dime los 10 filósofos más importantes. ¿Cuántos me nombrarás? Casi todos los que me nombres serás. Y lo mismo con Sí, sí. biólogos, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo mismo biólogos y matemáticos, economistas, me parece que pasan todas las disciplinas y quería ver si había una respuesta concreta para la filosofía, aunque sí que creo que hay un problema común que es el exceso de oferta o la oferta de divulgación es Mm. superior a la demanda de la misma, lo cual antes no pasaba. Sí, 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 ahí estoy de acuerdo, sí. Ese es un factor muy importante. Y luego hay otra cosa y es que cuando las obras están haciéndose, normalmente se les presta menos atención. Y cuando ya están acabadas ya parece un algo completo, un algo que uno puede abordar. Entonces, mientras se está vivo y se está produciendo y se está tal, como que falta todavía una perspectiva. Aún puede cambiar de opinión, puede decirse y desdecirse. Y eso en filosofía
pues es verdad que existe cierta pasión, ¿no? Por el egipticismo, ¿no? Que decía Nietzsche, ¿no? Nos gustan las momias, en cierto sentido. Las momias son fáciles de diseccionar, ¿no? Que no se muevan y tal, pues Y también bueno. puede ser que el auge, los mejores años de los filósofos estén en sus últimos años, ¿no? No sé si será así, si no, si tú crees que tiene algún sentido, pero ¿crees que es posible que los mejores años de los filósofos sean sus últimos años de vida? Es decir, cuanto mayor sean, mejor publican o mejor. Hombre, Platón en la Politeia, en la República, lo establece bien. O sea, es decir, cuando dice el filósofo rey, el filósofo gobernante, y eso, por cierto, cuando se explica en el bachillerato, no sé exactamente todavía qué ideas se terminan haciendo de la locura que se le ha ocurrido a este señor o las historias. Pero es verdad que le pone una determinada edad. O sea, suelen ser viejos. Hay una cierta relación entre vejez, experiencia de vida y la capacidad de pensar mejor que... Bueno, de pensar mejor no, quizá de, pues eso, cuando uno a veces viene ya de vueltas con las cosas, no comete esta cosa que Descartes, por cierto, condenaba tantísimo, ¿no? La precipitación, no precipitarse con las cosas, no hacer cosas excesivamente precipitadas. Pero bueno, tienen su encanto también las dos partes, pero sí, normalmente en filosofía las obras mejoran con el tiempo, tienen mucho que ver, se parecen mucho los filósofos a veces al vino, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, Pero pues yo, bueno. yo creo que en el mundo académico de normal tus años dorados están entre los 60, 70 años, por ahí suele ser, por lo menos en economía me atrevería a decir que están por ahí, que varios de los economistas que más me gustan, esos fueron los años en los que publicaron las que yo creo que fueron sus mejores obras. Mm. Claro, quizá también porque a esa edad, pues si llevan media vida intentando aclararse con determinadas cuestiones, a esa edad quizá tienen mejor visión o son más sintéticos. Entonces, claro, esa O algo completamente experiencia. ajeno, que no sé si será, pero solo por plantearme, a lo mejor se han jubilado, tienen más tiempo. También puede ser la cuestión del tiempo. Sí, todos esos factores hacen, pero sí hay cierta correlación positiva entre vejez y mejora de la escritura o aclaración de ideas. Y una pregunta, Mm, ¿por qué los filósofos habláis tan raro a veces que no se os entiende lo que decís? buena pregunta, buena pregunta. Pues normalmente porque la filosofía trabaja muchas veces sobre el significado de las palabras. Si nos fijamos en los diálogos platónicos, por ejemplo, Sócrates lo que hace es preguntar sobre las menciones que hace la gente, cómo menta la gente, ¿no? ¿Tú qué entiendes por bien? ¿Y tú qué entiendes por placer? ¿Y por justicia? Entonces, em, hay una relación entre ese trabajo sobre el significado de las expresiones y las palabras, que no es lo único en lo que hay que quedarse, pero es verdad que se empieza por ahí y darse cuenta de que muchas veces el lenguaje tiene que hacer el esfuerzo, o nosotros con el lenguaje tenemos que hacer el esfuerzo de atenernos a la realidad. Y entonces, pues ahí aparecen neologismos. Por ejemplo, el término idea es un neologismo platónico en estado puro, porque antes idea los griegos lo asociaban a la visión. Y precisamente Platón llama idea a lo que no se ve, la esencia de la cosa, ¿no? Por así decirlo. Que no es una cosa que pueda ver con los ojos, es una captación intelectual. Entonces, y sin embargo, pues, dice Platón que existen esas cosas. Entonces, los filósofos terminan, o terminamos, por incluirnos en el carro todos juntos, terminamos hablando quizá tan raro porque, pese a que hablamos el lenguaje común, el natural, el ordinario, tratamos a veces de pensarlo de forma eh, o estirarlo para poder pensar mejor lo extraordinario de los fenómenos que se nos dan por delante. Entonces hay que estirar un poco. Luego también es verdad que si alguno quiere una explicación un poco más conductista o más pragmática y tal, claro, cuando te generas hábitos de vida que están tan vinculados al soliloquio o al diálogo con otras personas, pero en soledad o ese tipo de cosas, pues hombre, y luego además cuando te acostumbras, si has podido leer parte de la fenomenología del espíritu, o lees un poquito de la crítica de la razón pura, o te acercas a cualquier obra filosófica, requiere de una aclaración conceptual y una distinción conceptual siempre es que cualquier obra del siglo XX, de Wittgenstein, por ejemplo, el Tractatus, o las mismas investigaciones filosóficas, o cualquier obra, es que cualquier obra entonces requiere de mucha distinción conceptual. Entonces hay que pararse mucho en las palabras y en los conceptos. Entonces, pues eso genera modos de hablar que son un poco peculiares.
Y luego muchas veces porque los filósofos tienen muy vinculados, o suelen, o por lo menos alguna tradición filosófica muy específica está muy vinculada a las etimologías de las palabras. Entonces, si sabes más o menos de dónde vienen, ves los usos que se hacen ahora, entiendes cuáles te gustan más, entiendes que los conceptos implican modos de vida específicos y entonces te vuelves más recatado, esto no lo quieres usar porque sabes que tiene implicaciones prácticas, etcétera. Ujú. Entonces, en fin, y luego por la cuestión de la crítica. La filosofía finalmente termina generando autocrítica y crítica externa. Entonces, al ser crítico con las personas, con sus ideas, con el lenguaje, pues terminas generando tipos de discursos que son muy peculiares. ¿Crees que puede haber un poco de lo que se llama una carrera armamentística? Yo escribo un paper de filosofía y utilizo una palabra que vas a intentar utilizar el diccionario para saber cuál es, o vas a intentar saber algo de filosofía, haberte leído ese libro, buscarlo en algún diccionario filosófico, ¿no? Para entenderla bien. Entonces yo digo, bueno, para que el mío sea mejor que el que acabo de leer, voy a utilizar dos. Y otra persona dice, no, pues yo voy a hablar más. Y entonces se va haciendo así una especie de carrera armamentística por no ser el último, por armarte, por demostrar que sabes más que el otro, y que él sabe, ha puesto 20 términos extraños en su paper, pero tú has puesto 25, entonces el tuyo vale más y sabes más porque estás haciendo a los demás buscar y plantearse lo que quieres decir. Entonces, puede que haya un poco de eso también. Sí, sí, yo creo que ese tipo de cosas a veces puede pasar en filosofía, los argumentos ad nauseam y cosas así que son un poco, eh, pues, que es una cosa perfectamente normal, si al final, pero hay, son cosas que se dan de toda la vida, son verdades de tipo transhistórico, ¿no? Que es las luchas por la fama o el poder y cosas así que puedo llegar a entender. Pero claro, en filosofía parece que, y más ahora, que incluso los métodos de publicación y todo eso más intentan imitar o más se impone que imiten a las ciencias de la naturaleza, parece que ir a la vanguardia, tener la máxima innovación, crear conceptos nuevos, como que, no sabía decirlo, como que cobra más relevancia, ¿no? Si hablas más así, ¿no? O es más oscuro tu discurso. Y entonces, pues, y bueno, y luego aparte también esta imagen es muy característica, ¿no? Del filósofo que está ahí en su torre, ¿no? Entonces el que tenga la torre más alta, ¿no? Mm. Y que puede añadir más y es más complejo y más tal. Pero yo tampoco soy partidario bueno, y luego a eso también se le mezcla cierta hostilidad que existe de facto en nuestro tiempo con respecto, no solamente con respecto a la filosofía como tal, porque ser el tábano del resto de saberes, pues eso está desde Sócrates. Es decir, molestar a la gente es una cosa que hace la filosofía siempre, pues las preguntas son incómodas, no hay una fácil respuesta, tal, a veces exige que se estudie algo que igual no, uno, y menos en nuestros tiempos especializados, diga, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío, yo tengo otro campo, ¿no? Mm. Y yo, pues, entonces, esa hostilidad también yo creo que a veces fomenta que, no siempre, claro que no voy a generalizar tampoco tanto, pero fomenta a veces que el lenguaje se oscurezca más como para que parezca que es un lenguaje más técnico. Entonces tiene su propio campo específico, su propia... No privarse de sentirse, no privarse de sentirse una ciencia más dentro del conjunto de las ciencias y tal. Pero bueno, ya te digo que a mí ese tipo de cosas ni me llaman la atención ni me terminan de gustar demasiado. Y en filosofía, para tener éxito, ¿vale la pena ser un todólogo, saber un poco de cada disciplina dentro de la filosofía y no especializarse en nada? ¿O es mejor coger una disciplina o coger dentro de la disciplina la materia, la rama más nicho posible y especializarte en eso y decir, vale, yo solo sé hablar de los escritos de Ortega Set en abril de tal año y de aquí no me saques? Ay, esto es una cuestión claro, em, para mí yo sigo siendo todavía de la visión universalista, la vocación universal de la filosofía. Pero es verdad que cada vez es más complicado. Los tiempos de la especialización son los nuestros, pasa en casi todas las historias. Cualquiera que estudie matemáticas se especializa en una determinada cuestión y lo que lee y lo que se publica incluso otro matemático, pero de otro campo que no es el suyo, le es ininteligible. Ujú. Entonces eso tiene que ver también con la especialización. Y en filosofía, pese a que yo sigo defendiendo que hay que leer, además en mi caso específico, hay que leer todo lo que se pueda de toda la historia de la filosofía, extraer de ella todo lo que se pueda, que para eso está. Es verdad que luego en la práctica académica se termina uno especializando en una determinada rama, ¿no? Pues yo hago más ética o más política
en vez de hacer más metafísica o ontología, o yo me dedico más a la cuestión de la filosofía del lenguaje, porque es no sé qué, y es verdad que se termina acabando en nichos. Eh, Creo, sin embargo, que sigue siendo una buena... Sigue siendo todavía bueno que exista todavía, aunque suceda eso, exista todavía la pretensión de universalidad y de, y de no hacerle ascos a ningún tipo de conocimiento. Pasa que sabemos bien que la fragmentación del conocimiento ahora es complicada de atender. Entonces, normalmente los que se terminan especializando y los que pasan todas estas cuestiones de la NECA para estar a la universidad suelen ser muy concretitos. Aunque cada uno dentro de su comprensión, pues su campo será más vasto o menos vasto, pero suele haber especialización, sí. Porque has dicho, Ortega llama esta barbarie, ¿eh? porque has dicho lo de para mí en específico. O sea, has dicho que tú sigues creyendo en la corriente o en la versión universalista de la historia y que para ti en específico para el estudio de la historia, de la filosofía. Porque qué tienes tú en particular? ¿Qué tengo yo o qué poseo? No, yo pues No, es por lo que con estudias, es a lo... lo que te dedicas, es por tu tesis, ¿por qué? No, mi tesis de hecho pues es una tesis especializada en un tema concreto, en una serie de corrientes de pensamiento contemporáneo y tal. Pero no, cuando digo la vocación universalista es que, claro, si tú eres especialista solamente, por ejemplo, o en lógica de predicados de primer orden, o paradojas lógicas, o especialista en, qué sé yo, en Hume, en Kant, o en Locke, o quien sea, sigo pensando que aunque eso está muy bien y que conozcas hasta la última parte del último manuscrito que escribió, mientras aún le quedaba algo de sangre en las venas, eso está muy bien, pero claro, para mí sigue teniendo algo de... Hay una cierta carencia si eso sucede y no se sabe, por ejemplo, no se ha leído un solo diálogo platónico, no se ha leído determinada. O sea, si no hay un cierto vínculo con otras formas de filosofar que no sean tu tema Ujú. o tu tiempo. Que eso es curarse también en salud en un cierto sentido. Entonces, pese a que yo también estoy en ese tipo de cosas, sigo practicando lecturas totalmente, eh, hoy dirían anacrónicas u obsoletas. Pero bueno, de hecho, en las bibliotecas pasa, los libros ahora tienen que ser cada vez más actualizados, entonces, claro, hay grados de obsolescencia de los libros. Pero para un filósofo, que si lo ha escrito Heráclito hace la tira, nos sigue siendo súper útil y súper interesante y evocador. Pero bueno, en fin. Entonces, es por eso que digo, aunque uno luego se termine especializando y dice, yo soy filósofo y me dedico específicamente a el problema de la conjunción lógica. Vale, pero si solamente estás en eso, pues yo creo que ahí hay una carencia, se pierden muchas cosas. Ujú. Muy bien. ¿Qué relación crees que hay, si es que hay alguna, entre la filosofía y la religión? La filosofía y la religión, hombre, de forma histórica muchas. Entre otras cosas, por poner un caso de aquí, de esto que hemos venido a llamar Occidente, mm, que es una categoría también un poco peculiar, eh, entre la religión en Europa, en lo que sería Europa, o... es que ahora con todas estas historias de la geopolítica, todas estas categorías que acabo de mencionar como Occidente y Europa, pues tienen mucho debate, pero tampoco me voy a meter ahora mismo en eso. La, el contacto de la filosofía y la religión se da desde sus orígenes, ya sea porque Platón tenía contacto con las religiones griegas, las órficas, o sea, todas las cuestiones que hay que surgen de Apolo, todo lo que se comentan, tiene que haber siempre hay de hecho un contacto en eso que a veces en los manuales se suele llamar el paso del mito al logos y tal, las narraciones de los pueblos, por así decirlo, y el pensamiento filosófico. Esta relación es muy más compleja de lo que parece y en un cierto sentido es una caricatura, porque también está la cuestión de la fisis, de la naturaleza, que también era muy importante, y eso del logos tiene que ver también más con una cuestión del paso a la preocupación por la filosofía práctica. Entonces, por matizar un poco la pregunta, con la religión, tendríamos que matizar cuál, pero desde luego la filosofía siempre ha estado vinculada con las religiones porque la filosofía, ya que es una de esas instituciones de las más antiguas que tenemos, que conservamos todavía hoy, la filosofía como práctica institucional, también la religión es una de las prácticas institucionales más antiguas que tiene
nosotros como humanidad, si se me compra ese concepto, Ujú. ¿no? Entonces siempre ha tenido que estar... Y entre otras cosas porque la filosofía nunca ha rehusado de, de, de pensar las cosas, sean las que se les presente por delante. Entonces, claro, el fenómeno religioso también la filosofía siempre lo ha estudiado. Si nos ponemos ya en casos históricos, pues es obvio que por lo menos en esta parte occidental del mapa, la relación entre filosofía y religión es claro en el caso del cristianismo, pero también existe, aunque de otro modo, en el desarrollo de lo que se estudia como filosofía islámica, en el judaísmo también. O sea que la meditación, la relación siempre ha sido bastante estrecha. Lo que pasa es que hay veces que ha sido más hostil y ha habido veces que ha sido más dialógica, por así decirlo. Han estado más por el debate. Pero vamos, no hay que perder de vista que la filosofía platónica tiene una teología desarrollada, también lo tiene la aristotélica, por distintos motivos, pero las tienen. Y entonces, pues eso, si pensamos en religiones positivas, tal como dicen los estudiosos de la religión, pues siempre han tenido que estar conviviendo porque son instituciones que se han dado cerca. ¿Se han Entonces, pues alimentado bueno, mucho la una de la otra? Es decir, ¿crees que hay religiones que se han alimentado de corrientes filosóficas o al revés? ¿O crees que hay filosofías que han sí, ganado mucho gracias a religiones? sí, sin duda, sin El duda. campo de la filosofía, mejor dicho. Sí, bueno, desde luego. De hecho, sin ir más lejos, sí, el desarrollo, por ejemplo, de lo que ha sido el cristianismo, la cristiandad ha fomentado siempre, como siempre ha estado en diálogo con los griegos, por ejemplo, y con los latinos, incluso hasta lo que es, si nos queremos poner solamente en el caso histórico, para preservar los manuscritos, aunque solamente sea eso, ya ha sido muy beneficioso, por así decirlo. Es que sin las etapas, por ejemplo, pienso en la orden benedictina Ujú. y pienso en las órdenes monásticas que se dedicaban a conservar el pasado. Podían perfectamente haberlo destruido por lo que sea. Pero eso es más bien una cosa a medio camino entre negrolegendario, mito e historia que existe con respecto a esas épocas. El cristianismo siempre ha sido bastante, bueno, bastante no, ha sido muy dialogante con lo que es la filosofía. Nunca ha hecho menosprecio de ella. Si leemos, por ejemplo, los textos de Vita Beata, por ejemplo, de San Agustín, o las primeras partes de la patrística, nos damos cuenta de que ahí hay un diálogo muy serio con todo lo que es la filosofía de su tiempo. Y de hecho, las relaciones entre filosofía y vida buena en ese tiempo, que también tenemos el caso de Séneca, tenemos el caso de Cicerón, pues hay diálogos muy fructíferos. Entonces, el cristianismo, por ejemplo, siempre se ha dedicado, o por lo menos en lo que ahora hoy persiste como catolicismo, siendo que antes de la cuestión protestante no habían cismas, quizá por lo menos dentro de lo que es la sede de lo que ahora sería la Unión Europea, no había tanta separación entre una cosa y la otra. Los repudios entre razón y fe, de hecho, la escolástica, por ejemplo, que es cuando el cristianismo o la cristiandad toma las instituciones, por así decirlo, en vez de tener estados de persecución, llega a tomar las instituciones, las universidades se vuelven espacios de diálogo entre filosofía y teología y todo ese tipo de cosas. Entonces, nunca he hecho muchos, o sea, pero bueno, esto es como todo, hay un montón de casos, tampoco voy a contar yo aquí una leyenda rosa, ha habido espacios de hostilidad también. Pero bueno, eso va variando también con las épocas. Desde el siglo XVIII hasta aquí también ha habido mucha guerrilla con eso y sigue habiéndola todavía hoy. Pero bueno, que hay formas de religión que fomentan más la práctica o el estudio de la filosofía. De hecho, el catolicismo todavía hoy, para que los curas se ordenen, por ejemplo, tienen que estudiar todavía filosofía. De hecho, sin una cosa no se entiende la otra. Y hay una retroalimentación entre conceptos e historias. O sea, hay una vinculación histórica clara. Ujú. La filosofía, para entenderla o para clasificarla, se puede dividir de muchas maneras, según el campo de estudio, según la época, pero la manera que yo creo que más comúnmente, y si no, corrígeme, se utiliza para dividir la filosofía es aquella distinción entre filosofía analítica y continental. Si nos pudieras explicar exactamente qué es eso de filosofía analítica, continental, y si tiene sentido que exista esta distinción entre las dos, o es posible que lleguemos a un día en el que apenas sean distinguibles una manera de hacer filosofía de la otra. Sí, bueno, esa es correcta, existe la filosofía analítica y la filosofía continental.
pero es una forma de reunir, por así decirlo, o sea, no es una categoría que podamos extrapolar a muchos periodos, es una cuestión del siglo XX. Eh, mm, donde, bueno, se agudiza en el siglo XX, por así decirlo. La continental sería la más cercana a lo que ahora conocemos como Alemania, Francia, Italia, España, y la analítica pues está vinculada más pues, al contexto anglosajón, sobre todo Estados Unidos y lo que sería el Reino Unido. Entonces, pues ahí se coge el empirismo inglés, los pragmatistas americanos, ¿no? Pero fundamentalmente es una cuestión de estilo. Yo creo que ya estamos en un tiempo donde eso se está acabando un poco, se está por lo menos haciendo ver que esa distinción es un poco superficial. Y ahora matizaré por qué. Para mí la distinción, después de darle muchas vueltas a estos asuntos, es una cuestión de estilo. Una cuestión de estilo. Normalmente, eh, mm, la filosofía analítica tiende más a utilizar los signos de la lógica simbólica. Entonces, a la hora de plantear los argumentos, pues lo hacen. Es una cuestión, y fíjate, sigo diciendo que es una cuestión de estilo de redactar. ¿Por qué? Pues porque te utilizan los signos y los símbolos, o utilizamos, por así decirlo, pues todos al final tenemos, en las universidades hoy por hoy se da un híbrido, tienes que hacer las dos cosas, ¿vale? Y entonces vemos que el estilo es un poco más parecido a lo que sería una serie de operaciones, fórmulas, y así se plantean los problemas filosóficos en ese estilo. Y la continental está, la forma que tiene ahí de desplegarse los problemas filosóficos está más cercana al ensayo. Al ensayo, entonces es en prosa. Hay argumentos, hay historias, exactamente igual, pero el estilo es distinto. Entonces, no voy a citar ahora mismo autores por no redundar demasiado en el asunto, pero por lo que creo que es superficial la distinción, por lo que se da, es una cosa que es superficial en un sentido que tiene sentido. Superficialmente tú puedes ver que unos pues, están llenos de formulitas y en el otro pues ves un grueso de texto en prosa y es fácil de distinguir. Pero creo que es superficial en tanto que sí, creo que trabajan los mismos problemas. O sea, es decir, lo que cambia es el estilo de trabajarlo. Si no, tendríamos que aceptar que hay tantas filosofías como estilos filosóficos se nos den nos dé a nosotros por inventar o crear. Y además, o sea, los problemas se suelen coincidir. Lo que hay que tener ahí es apertura a la hora de recibir formatos, por así decirlo. Y sin más, o sea, que esa cuestión del siglo XX ha sido así. Ha habido una distinción a veces bastante clara, por lo menos en los programas de estudio de filosofía. Siguen existiendo todavía hoy, claro que sí, no soy tan ingenuo como para negarlo, pero pienso que si la filosofía les siguen preocupando sus cuestiones internas, o los filósofos tenemos que darnos cuenta que la distinción es bastante, o sea, es de superficie. En las profundidades, por así decirlo, o en los problemas que se tratan de resolver, eh, no creo que se pueda jugar un partido de ver quién. Se resuelve mejor si utilizas fórmulas lógicas o se resuelve mejor si lo haces redactando un ensayo que tenga tantas partes. Eso me parece trivial. Esa iba a ser mi pregunta ahora, que cuál de las dos era la correcta. La mejor manera de estudiar la filosofía. Sabiendo Bueno, que ibas a decir que ninguna de las dos es necesariamente correcta. ya, no, yo creo que deben de conocerse mutuamente la una a la otra, por lo menos para que haya ahora lo que ahora le llaman una retroalimentación buena. Creo que las dos tienen cosas muy buenas y se pueden fácilmente retroalimentar y sacar cosas muy positivas. Las dos son necesarias, las dos son necesarias. Pues si no, tendríamos que hacer aquí una especie de primacía del estilo. No es como si ya digo, ahora solamente se puede escribir filosofía haciendo las sumas, como en el medievo, porque así es una forma genial. O solamente se puede escribir filosofía en diálogo, como hacía Platón. No, no creo que. Espero que no sea ese el proceder. O solamente se puede hacer filosofía en papers. Ujú. A mí, dentro de la filosofía, que es el área que más me interesa y con mucha diferencia, es la filosofía política. Si nos pudieras hablar exactamente de qué es esto de filosofía política, te lo agradecería. Estos temas son igual de difíciles de esto de qué es la filosofía. Normalmente, aunque la filosofía se les suele hablar así en singular, siempre hay que tener el término en plural. Están las filosofías, hay muchas formas, y hay muchas corrientes dentro de la misma. Y a veces se suele compartimentar, ¿no? Está la estética, la ética, la política, la metafísica. Y entonces, la filosofía política, pues
debemos, si atendemos a su génesis, a la filosofía, quitando esta cuestión de los así llamados presocráticos, que también tienen ontologías políticas, dependiendo de las lecturas, es cierto que por ejemplo, el origen del término, desde luego, un primer tratado así lo tenemos en Aristóteles, pero es cierto que la república, la así llamada república, es la politeia, es decir, que hay una relación siempre muy cercana entre hacer filosofía, preguntarse por las cosas, establecer una metafísica o una ontología, es decir qué hay en el mundo, cómo son los entes y una descripción de los mismos, y luego llevar a una configuración social, que diríamos hoy, más en nuestros términos. Entonces, en la filosofía política son todos estos métodos propios que tiene la filosofía, por así decirlo, o estos modos de pensar que tiene la filosofía, aplicarlo a lo que serían las cuestiones públicas. Bueno, públicas, es que claro, desde la modernidad existe la diferencia entre público y lo privado, pero bueno, por así decirlo, a lo que serían los lazos sociales, ¿no? Entonces, es ese ejercicio que se hace por pensar los lazos sociales, o políticos, diríamos ya directamente, por ser más aristotélicos, pienso. Tú Entonces, la antes, filosofía política pues, viene a ser eso, ¿eh? Pensar las cuestiones que surgen en los humanos en sus vínculos, en sus lazos. tú antes, barriendo para casa, comentabas que sí, que hay otras áreas donde les hace falta añadir filosofía, ¿no? Donde les hace falta un poco les hace falta filosofar al menos a la gente dedicada en esas áreas. Y comentabas eso, que igual es que la filosofía intenta entrometerse o que tú estás intentando barrer para casa. Y me acordaba que algo similar pasa en la economía y algo que se le juzga o critica a muchos economistas es que pretenden imperializar, he escuchado eso, o colonizar, también lo he escuchado esos términos, el resto de disciplinas de las ciencias sociales, que esperan que se utilice economía para todo, para la ciencia política, para la sociología, incluso para la antropología. Pero Ujú. y yo creo que en parte tiene sentido, obviamente, bueno, como interesado por la economía, voy a defender que sí, que tiene sentido y que igual se lo deberían tomar en serio. Y también, igual, un poco barriendo para casa, diría lo mismo, sobre todo de aquellos que se quieran dedicar a la filosofía política. No sé si estarás de acuerdo o no, pero yo creo que aquellos que se quieran dedicar a la filosofía deberían al menos entender economía y economía básica, porque si no, luego puedes leer a filósofos decir Mm. cosas que pueden sonar más o menos bien, tener su propia coherencia interna dentro de su tratado, pero en el momento en el que tienes conocimientos básicos de economía, ves los problemas con lo que están defendiendo y dices, es que si te quieres, o por lo menos mi opinión, y ahora me dirás si estás de acuerdo o no, es si te quieres dedicar a la filosofía política, aprende algo de economía. No puedes saber, intentar hablar de cómo se tiene que estructurar una sociedad sin saber cuáles son las normas que guían la acción de los individuos y cuáles son ciertas leyes que están ahí que operan según los incentivos, la información que tenga la gente, porque si no, no vas Mm. a poder operar o no vas a poder construir algo realista y que sirva, sino más bien algo que nunca va a poder llegarse a dar. Sí, pura intelequia sería. Sí, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Pienso que pasa además, de hecho, o sea, la filosofía, cuando se pone a hacer filosofía sobre otras disciplinas, eh, nunca está de más que se permita, por así decirlo, mancharse con la otra disciplina. Es decir, si vamos a hacer filosofía política, pues el caso, por ejemplo, los escritos de economía política de Marx, por poner un caso. Finalmente tuvo que estudiar economía. No voy a juzgar yo aquí si lo hizo bien o mal, pero lo tuvo que hacer. Hegel también, para hacer su filosofía del derecho, tuvo que estudiar qué estaban comentando los economistas, sobre todo los escoceses. Entonces, ciertamente yo creo que sí, hay que tener nociones básicas de ese tipo de cosas si a uno le interesa y se quiere vincular a ese tipo de cosas. Si uno cree que puede hacer política solamente a partir de ideas, pues es una forma idealista de proceder, o solamente leyendo textos que hayan escrito los filósofos, ¿no? No, hombre, no, hay que tomar realidad en un cierto sentido dentro de los intereses de cada uno. Si uno quiere ser filósofo político, pues aparte de hacer filosofías de la acción, por ejemplo, ver qué está vinculado a la acción humana, qué es la intención, cómo funciona, si es que existe, si no tal. Dentro de todo ese tipo de problemáticas, luego llega un punto que es eh, por así decirlo, la política real o fáctica, ¿no? En cierto sentido. Entonces, el campo de lo real, ¿no? Esto que muchas veces los alemanes llaman la Wirklichkeit, ¿no? Este tipo de cosas. Y sin saber economía, vas a hacer un plan económico en base a ideas, sin entender cuáles son las normas que operan. Me parece complicado. O Ujú. por lo menos idealista en ese sentido. Es decir, bueno, pues yo te daré un esquema de ideas y luego los economistas se acoplarán a lo que son las ideas. Por otro lado, también pasa, y antes, por ejemplo, las ciencias políticas o incluso en el derecho o lo que ahora se pueden llamar también saberes positivos,
muchas veces y cada vez más en estas disciplinas son muy reacios también a lo que es la filosofía o a filosofar sobre las propias bases de los fundamentos de sus propias disciplinas. Entonces, claro, yo ahí soy partidario de las dos cosas, es decir, que el filósofo no tiene que hacerle ascos a mancharse porque filósofos puros no existen, pero por otro lado, en ciencias políticas muchas veces, y no quiero lanzar aquí la piedra a nadie, o en derecho o en economía, muchas veces también se da cuenta uno que no están dispuestos a negociar, por así decirlo, sus propios conceptos o a ver de qué tradiciones específicas los han extraído, etcétera, y qué tipo de... Entonces, ya te digo, yo pienso que sí, por lo menos para la cuestión política, ciertas nociones de economía, aunque es verdad que incluso, aunque las queramos vincular la economía con la ética, con la antropología, con la política, con tal, yo creo que ciertas nociones pues, básicas. También esto también lo sabes tú mejor que yo. Dependiendo de qué corriente económica estén, pues uno pensará que la economía pues, es puro cálculo deductivo, otros solamente aceptarán la inducción, pero incluso esos problemas de la inducción, de la deducción y todos estos problemas de cómo se adquiere el conocimiento propio de esa disciplina, se tienen que dar en una retroalimentación entre, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Entonces, no creo en la filosofía pura y tampoco creo en disciplinas purísimas. Y dentro de lo que me atrevería a llamar las filosofías políticas, hay una en concreto que es la que más me llama la atención, la que defiendo y la que me gusta, ¿no? Que es el libertarismo, que lo que dice es que, bueno, lo que viene a hablar del libertarismo es cuál es el nivel justificado de violencia en las relaciones interpersonales. Lo que dice es que toda agresión, todo inicio de violencia hacia la propiedad, hacia la propiedad privada de terceros está injustificado y eso pues, llevará a cabo un castigo, entonces no hay que iniciar la violencia, no hay que iniciar una agresión, pero sí que se puede utilizar en defensa propia, bueno, eso ya es meternos más en los tejemanejes del libertarismo, pero básicamente lo que dice es esto, ¿no? Es una filosofía política voluntarista, sí, también el voluntarismo se utiliza muchas veces, mucha gente prefiere llamarse voluntarista a libertario porque al final defienden lo mismo, ¿no? Que todas las relaciones interpersonales se realicen de manera voluntaria y no de manera coercitiva a través de la violencia. ¿Qué opinión te merece el libertarismo? Buah, es otra pregunta también de un calado. Libertarismo, siento que es una corriente política concretamente que se ha practicado y se ha dicho de muchas maneras. Es decir, por ejemplo, la filosofía de Michel Foucault es libertaria, en un cierto sentido también. Eh, Hoy por hoy, gran parte, por ejemplo, de los que se ascriben a corrientes económicas, bueno, siendo que Foucault era muy crítico con el capitalismo y sin embargo hoy encontramos desde el capitalismo posturas que también se dicen a sí mismas libertarias. Es decir, eh, creo que el principio en sí no es del todo, a ver cómo lo preciso esto. La opinión que me merece es que el principio en sí no es del todo, no le encuentro del todo, perdón, disculpa, no le encuentro ahora del todo la palabra porque efectivamente lo que el libertarismo defiende es que no se puede coaccionar de ninguna manera la libertad de un tercero, básicamente, y en cuanto eso se hace hay una agresión, ¿no? Entonces, el otro es su propia propiedad y él tiene la libertad de disponer de esa propia propiedad, ¿no? Entonces, tiene derecho, por así decirlo, el derecho fundamental es que no se coaccione su libertad siempre y cuando él no lo consienta. Y por eso entiendo que has dicho lo del voluntarismo, ¿no? Todo acto tiene que ser voluntario y todo contrato tiene que ser siempre de mutuo acuerdo y todo este tipo de cuestiones. Entonces, como corriente política me parece muy interesante porque es toda la reflexión acerca de la libertad es fundamental a nuestra tradición filosófica y política desde sus orígenes. Ahora bien, que el fundamento supremo de la acción sea la voluntad, que el fundamento supremo de la política tenga que ser, a veces además, de hecho, en estas corrientes políticas, lo que yo percibo es que lo que antes se llamaba dignidad intrínseca de la persona y cosas así, lo han pasado al término propiedad y entonces tiene el mismo juego político. ¿Vale? Cuando alguien dice propiedad es algo que es un límite irrebasable. El Mm. límite irrebasable antiguamente lo jugaba el concepto de dignidad, solamente que hoy suena más metafísico y entonces preferimos utilizar el término propiedad que en según qué escuelas pues se ve que no es tan metafísico. Pero bueno,
Entonces es muy Todo yo interesante. diría que es más fácil delimitar, es decir, mi propiedad es un recurso que yo he obtenido de manera legítima, ¿no? Porque me lo han regalado, ha sido fruto del resarcimiento de un daño, lo he intercambiado, es decir, está ahí, lo puedes tocar, Sí, mientras sí. que en dignidad podemos, por lo menos alguien te puede hacer una justificación o un intento de argumento de, no, no, es que este golpe ha sido, te lo he dado dignamente. Sí, no, claro, sí, es una cuestión de tangible e intangible, eso lo entiendo. Y entiendo además que se utilice así porque es más práctico, por lo menos así a primera vista, el intercambio de conceptos. Ahora bien, también siento que en sus orígenes toda esta propuesta de la libertad como fundamento último de la política, pues en sus orígenes, claro, como se tenía que basar en la igualdad entre todos, y estoy pensando directamente en Hobbes y en todo el origen de lo que es la filosofía política moderna, claro, se dan a sí mismos los dispositivos neutros, y así voy a llamar a los estados modernos, el dispositivo neutro que consiga el Estado de Derecho, aquel que haga que todos seamos iguales en un paquete, por así decirlo, básico para todos y que nos lo distribuyan y tal y cual. Y eso es un poco el origen de los estados modernos, dicho de forma súper vaga y muy rápida. Pero entiendo que eso en su momento, la aparición de los estados-nación y los estados modernos en sus orígenes era como la culminación o el fin de la historia, por utilizar este término de Fukuyama, que no me gusta nada en absoluto sus conclusiones, esto de que ya hemos llegado al fin de la historia porque hemos llegado a las democracias. En fin. Pero no voy a entrar ahora mismo en eso, simplemente quiero comentar que me interesa esto del libertarismo porque, claro, entonces se le concedió lo que era el poder absoluto de la voluntad al Estado y entonces, por así decirlo, ese principio de la libertad para que todos pudiéramos tener ese paquete de derechos donde estuviera la libertad, igual dignidad y todo ese tipo de cosas, se le concede al Estado y el Estado, pues como es un conjunto de individuos, pues se ha convertido en muchos casos en una institución que se dedica a velar por sus propios intereses, por su propia autopreservación, el conatus, que decían antiguamente, este tipo de cosas. Entonces, claro, hoy siento que el libertarismo ha cambiado mucho de por lo menos ha virado bastante, tiene un viraje bastante fuerte, porque siendo que dentro de esos movimientos surgen los estados modernos, ahora los estados modernos parece que los asfixian. O sea, hay un sentimiento como de asfixia porque es el Estado termina coaccionando esos primeros núcleos básicos de la voluntad para lo que en teoría se crearon. Entonces veo ahora muchas más corrientes de libertarismo, por lo menos teórico, que bueno, ronda todo tipo de pensamientos, claro, desde la desaparición total del Estado, desde la reducción al mínimo, desde cuánto Estado es bueno, si todo o un poco, gradualmente, ¿no? Entonces, entiendo que siempre lo que está en juego aquí es la definición de libertad, en este caso le llamaríamos negativos y negativas si lo tomamos con Berlin, o la libertad positiva y todo ese tipo de cuestiones que creo que es lo que está en juego ahí. Entonces, como reflexión acerca de la libertad me parece muy interesante. Luego ya cómo se vea esto en la política y tal y cual ya entraríamos en otro tipo de conflictos. Pero desde luego no hay que perderle el interés a las corrientes libertarias por el simple hecho de que, yo qué sé, el ejemplo que he puesto antes, Foucault, por ejemplo, que es una de las cabezas representantes de lo que se llama el pensamiento postmoderno, era libertario. Su filosofía es libertaria, Sí, sea sí, como fuera. Es decir, hay una defensa explícita de la libertad, una libertad que no puede ser coaccionada por nadie y que no debe tener límites, es más, debe ir hasta los márgenes, etcétera. Todo ese tipo de Deleuze también las tiene, siendo que, bueno, en fin, el uso que se haga de esa libertad es quizás lo que entraríamos ya más en disputa, pero es cierto que son filosofías que se dedican a pensar cuál sea la esencia de libertad y qué repercusión tiene que tener eso en la configuración social. Entonces, siendo que eso sea así, me parece siempre muy interesante y muy necesaria también la reflexión libertaria, el liberal, da igual todo ese tipo de reflexión de pensamiento. Me parece muy fructífera y sobre todo hoy por hoy que el pensamiento que se suele tener con respecto a los estados-nación es muy naif, muy naif. Pero una cosa exageradísima, una cosa exageradísima. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, no quiero entrar sí, mucho sí. más. No, bueno, puedo estar más o menos de acuerdo en algunas cosas que has dicho. Hay una que me llama especialmente la atención, que hablabas de que, me ha parecido que mencionabas que los estados se formaron lógicamente de la voluntad de los individuos, ¿no? Y que luego ha sido esta misma voluntad la que se ve oprimida por los estados. Bueno, a lo mejor se formaron por la voluntad de una banda de bandidos que quería oprimir al resto. Entonces, bueno, sí, ¿había voluntad de unos de formar el Estado? Sí. ¿Era la voluntad de todos los involucrados en el Estado? No necesariamente.
No, claro, ¿no? Y ese problema de los pactos originarios, el estado de naturaleza, que es una Y ficción de la hay que algo depende para casi toda. originarios que está por ver también. Sí, sí, no, exacto, ¿no? Eso es la ficción moderna empieza por el estado de naturaleza, cómo se concibe uno en el estado de naturaleza y cómo se pasa al lado social, como si hubiera una clara delimitación, que también son los problemas que luego en el 18 y el 19 en antropología nos daban estos problemas entre lo salvaje y lo civilizado, etcétera. Y luego ya hoy se le llama el proceso de dominización y tiene otro tipo de estudios, pero eh, no, yo digo, me refería simplemente a la génesis de los estados modernos, tal cual se les entiende, ¿no? Y la aparición del absolutismo y todo ese tipo de cosas, la voluntad absoluta, o el poder de la violencia legítima, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que también son análisis que dependen aquí Sí, pero todo eso ahí De también, Carl Smith. no sé si estarás de acuerdo, y también hubo mucha propaganda y mucha por parte de la filosofía por defender ciertos modelos, ¿no? Y la filosofía también ha servido para criticar mucho y liberar el pensamiento de mucha gente, pero también para crear propaganda, en muchos casos proestatal. Sí, 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 sin duda alguna. O sea, es decir, todo esto es un desarrollo filosófico-jurídico, ¿no? Da igual en quién pensemos. Antes he dicho Hobbes, pero vemos cualquier otro desarrollo, Pufendorf, Orocio, me da igual, quien sea, y vemos desarrollos que son específicamente, o Baudin, ¿no? Jean Baudin, o cualquiera de estos desarrollos de cómo pensar la república y el Estado y todo ese tipo de cosas, otorgarle toda esa responsabilidad, toda esa carga al Estado, pues sí, ahí en ese sentido he dicho que es moderno. Lo de la panda de bandidos tal y cual. Siempre ha habido formas de gobierno. Estados modernos no, pero formas de gobierno sí. Esto es un poco lo que estaba implícito, lo que estaba diciendo yo. Estado moderno es que tiene unas características muy delimitadas. Por ejemplo, cargarse las historias de sangre, ¿no? Todo ese tipo de cosas que desde el 18 en adelante, pues esas jerarquías de sangre, todo eso va desapareciendo y eso es tarea del Estado y las revoluciones liberales del 19, es decir, en fin. Pero bueno, es decir, sí, sí. Voy a intentar un poco hilar el libertarismo con la siguiente pregunta, que es una que te llevo queriendo hacer desde el principio de la entrevista por un comentario que has hecho. Que es que el libertarismo, por profundizar un poco más, también defiende que los crímenes sin víctima no deberían ser crímenes, ¿no? Si tú no le estás haciendo daño a nadie, salvo a ti mismo, y o se puede cuestionar si te haces daño a ti mismo, pues bueno, pues no debería ser un crimen, como en el caso del el consumo de drogas, ¿no? Entonces, estaba pensando yo, ha habido un momento al principio que has dicho, no, porque se suele filosofar, o se sobreentiende, o hay gente que lo percibe cuando estás rayado, estás pensando, te pones a filosofar. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿y cuál es el lugar de las drogas en todo esto? Es decir, ¿crees que las drogas, bueno, las drogas tienen cierta historia con la filosofía, ¿no? Hay muchos filósofos que escribieron lo que escribieron gracias, o produjeron parte de su obra gracias al consumo de ciertas drogas. ¿Crees, aparte de la historia que ha tenido hasta ahora, crees que eso es señal de que hay cierta relación entre el consumo de drogas, la filosofía? ¿Crees que es bueno, crees que sirve de algo el consumo de drogas para hacer cierta filosofía? O al menos el consumo de ciertas sustancias te pueden ayudar un poco a abrir la mente y a filosofar mejor o filosofar de otra manera, ya no sé si mejor o peor, pero por lo menos a tener otras ideas. Eh, la pregunta es interesantísima. De hecho, vamos a ver, bueno, de hecho es un estereotipo social de la filosofía, ¿no? Sí, Están ahí todos. también es algo que te quería comentar, que parte, si tú preguntas, sí, ¿en qué facultad se fuman más puros? Pues la gente te va a decir, sí, en la de filosofía. Es decir, esa es la imagen que tiene la gente de Que no tiene por qué coincidir, ¿eh? Por ejemplo, pero sí, sí. no, Sí, pero sí. es la imagen que tiene, sin duda, la gente de los filósofos, o por lo menos de los estudiantes de filosofía. Quizás de los profesores de filosofía, no necesariamente tanto, pero de los estudiantes, desde luego. Sí, sí, sí. No, y a ver, Claro, pues es cierto. hay ciertos hechos que lo respaldan, ¿eh? Que tampoco es Justo, una cosa. lo que iba a decir, a lo mejor la gente tiene sus prejuicios, pero están basados en algo que es cierto, en experiencia suya. Sí, 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 sí. No, y de hecho antes me preguntabas por estas formas de conversación a veces de los filósofos. En algunos de los casos era precisamente porque están en estados de conciencia alterado y tal. Bueno, y sin ir más lejos, estabas hablando ahora, sí. Hay un filósofo recientemente fallecido, Antonio Escotado. Es un caso muy concreto de vinculación entre filosofía, pensamiento y drogas. Ahora bien, mi opinión al respecto. Yo, por ejemplo, términos como abrir la mente y cosas así, es cierto que a veces digo en broma, sobre todo cuando los alumnos preguntan reiteradamente si se tienen que fumar un porro para hacer bien un examen o cosas así. Yo digo, es que así tengo la mente más abierta y digo, la forma más rápida de abrir la mente es un hacha. Lo digo a veces de broma un poco para decir esto, es decir, depende de lo que se entienda por abrir la mente, ¿no? Es decir, si yo ahora mismo me tomo 7 copas de vino y vengo aquí a dialogar contigo,
es probable que me sienta ciertos impedimentos. Si me tomo un par de copitas de vino, igual no me interfiere tanto, todo ese tipo de cosas. Hay casos en los que están asociados, pero igual que está asociado el consumo de drogas con el arte, ¿no? Los músicos, Pink Floyd, todo ese tipo de cosas, La pues están creatividad, muy vinculados. quizás. La creatividad y todo ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una actividad claramente racional e incluso directamente, o sea, por ejemplo, muchas veces, pues, y esto también son muchos mitos del arte, ¿no? Especialmente a principios del siglo XX, que si el subconsciente es el que opera o el que me hace escribir, o incluso en filosofía, ¿no? Esto me viene por inspiración de las musas y todo ese tipo de cosas. A mí personalmente todo ese tipo de cosas, o sea, entiendo de lo que se habla, sé por qué se hacen ese tipo de cosas. A mí a título personal, para leer a Platón o para leer a Nietzsche, o para leer a Descartes o a quien sea, o incluso para escribir mis propias cosas, soy un poco más depurado. Es decir, prefiero el agua o prefiero tomar cualquier otra cosa porque lo otro, verdaderamente, al producir estados de conciencia alterado, me distorsionan, por así decirlo, la nitidez que tengo cuando no se está en esos estados. Pero sí, sí que existe una relación histórica. Yo eso no, vamos, yo soy de los que piensa de que ese tipo de cosas sí se han dado. Yo no soy quien para decir aquí, aunque sí que hay gente que le gusta reescribir la historia a su gusto, no. Es cierto que existen. Y ciertamente los estudios de filosofía antigua hacen vincular muchas veces las dependencias entre la filosofía y las relaciones, antes hablamos de las relaciones religiosas, pues los rituales órficos y todo este tipo de cosas, el chamanismo propio de los griegos también, o sea, hay muchas historias ahí, ¿no? Y Yo, dime, una cosa que se encuentra en varios filósofos, en varios textos de filósofos, es el ser uno con el todo, ese sentimiento, esa sensación, ¿no? mm, De unidad. Plotino. ¿Qué? Plotino hablaba así también. Porfirio, Sí. Proclo, Es una perdón. sensación que yo, por ejemplo, yo llegué a vivir, a experimentar con el consumo de la ayahuasca. Entonces, yo en parte sí que entiendo, no tanto lo de abrir la mente, pero sí generación de nuevas experiencias que te ayudan a entender de lo que otros hablaban, o igual hablar tú también en ese lenguaje, que son cosas que la puedes leer, pero igual no llegas a entender o a interiorizar hasta que lo vives. Sí, sí, eso es una relación que es interesante de analizar porque serían las relaciones que existen entre filosofía y mística. Ujú. Ese Sí. lenguaje es el propio de la mística, ¿no? La unión del alma con el fundamento del ser, con lo uno, con la unidad de todos los seres y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, lo que pasa es que aquí, y sobre todo desde los tiempos del sujeto de la modernidad, aquel que tiene su percepción interna y todo este tipo de cuestiones, puede dar lugar a equívoco, porque las experiencias místicas de algunos de estos autores o sus concepciones metafísicas tienen consecuencias prácticas totalmente evidentes. O sea, normalmente de hecho hay una vinculación entre metafísica, mística y praxis muy fuerte, especialmente, por ejemplo, en la mística cristiana, por ejemplo, se da bastante, pero también la mística sufí también se da. O sea, que hay una vinculación práctica. Entonces, el problema de hoy en nuestras sociedades, con el tipo de viviendas que tenemos, con nuestros modos de vida, yo creo que ese tipo de sentimientos aislados de prácticas sociales, en sentido de puramente individuales, bueno, creo que estamos lejos de entenderlos exactamente iguales, que se puedan identificar. Hoy por hoy, mucho de ese tipo de prácticas se dan mucho más con ambientes de espacios individuales o distendidos propios de espacios como de mucha procrastinación, de estar pegado, que se dice a veces también en estos ámbitos, y que a uno le fluya un poco el flujo de pensamiento de forma un poco más desinhibida, en el sentido de que no hay nada que filtre, ¿no? Entonces, la analogía la entiendo, pero requiere de mucho, por lo menos lo que a la filosofía respecta, requiere de mucho matiz, la relación entre filosofía, estados místicos y estados alterados de conciencia, y también un diálogo con la psicología también en muchas de las bases neurofisiológicas del asunto. Pero vamos, Eh, claro que la relación existe sin duda alguna. Y que eso tiene incluso determinaciones filosóficas, por supuesto. De hecho, sin ir más lejos, Aldous Huxley pensaba en la filosofía perenne, ¿no? Como esa relación del ser con todos los entes que siempre se han buscado y tal, por poner un caso. Escribe el texto este breve, el de las puertas de la percepción, después del consumo de mescalina.
Sí, sí, todo ese tipo de cosas sí están ahí, ¿no? Y de hecho, Walter Benjamin, por ejemplo, también tiene sus escritos acerca del consumo de drogas. También Baudelaire, que también lo tenía, que es propio de la época, ¿no? Sí, sí, existe una vinculación. Bueno, ahora Lo que no lo que de ahí lo que único que no se saca es que estar en esos estados te haga filosofar mejor o te permita tener una clarividencia filosófica o una argumentación totalmente o sea, infalible y cosas que no así. sabemos si es que la gente que fuma porros estudia filosofía o es que estudiar filosofía te hace fumar porros. Está ahí el efecto, ¿no? Exacto, ¿no? Incluso yo, si me apuras, eso es una cuestión ya más sociológica. O incluso muchas veces por el hecho de pensar que a veces lo hará mucha gente pensando y decir, es que así verdaderamente me despejo o adquiero mi verdadero tal. ¿No? Eso pasa también muchas veces, por ejemplo, en Habrá los ejemplos incluso artísticos. gente que la, no vocación, pero las ganas le ha venido de que ha pensado que es parte de su filosofía, ¿no? Alguien a lo mejor que se pasa las tardes fumando porros en el parque haciéndose preguntas y la gente le dice, deberías estudiar filosofía, ¿eh? Con las preguntas que te Sí, hacen. Y al final él mismo sí, se sí, cree sí. el cuento de, bueno, cuento, la narrativa de sí mismo sobre, soy la persona que debería estudiar filosofía. Sí, sí, no, y esto también pasa, por ejemplo, mucho en el ambiente del cannabis, la gente que consume cannabis y se cree que es Bob Marley. No sé por qué. Entonces, pues pasa también mucho, ¿no? Es decir, hay una vinculación entre Bob Marley y yo, hay una afinidad espiritual, afinidades selectivas, que diría Goethe, ¿no? Pues ahí yo, ese tema es muy vasto. Yo, en fin, mi visión es clara en esto, es decir, no tiene por qué haber una correlación necesaria, pero es verdad que existe, ya ha existido. Bueno, Supongo que seguirá existiendo. vamos a jugar ahora un pequeño juego, si no te importa, que es infravalorado o sobrevalorado. Te voy a dar el nombre de filósofos y tú me dices si crees que están infravalorados o sobrevalorados, sobre todo por la sociedad en general, ¿no? No por ti, sino Mm, por la sociedad en general. Platón. Platón. Bueno, Platón es un autor que todo el mundo conocerá. Entonces, si alguien te pregunta qué filósofos conoces, seguramente diga Platón y en ese sentido tenga mucho valor y esté sobrevalorado, pero yo pienso que está infravalorado porque sobre todo en ambientes más específicos filosóficos, primero porque se menosprecia un poco, sobre todo desde el 19 en esta parte, especialmente por el antiplatonismo de filosofías como la de Nietzsche. eh, Se menosprecia mucho. De hecho, hasta tal punto en determinados ambientes que alguien te llame platónico puede llegar a ser un insulto. Entonces, lo voy a dejar a medio camino entre una cosa y otra, ¿no? Aristóteles. Me pasa igual, sobrevalorado e infravalorado. Es decir, sobrevalorado en tanto que todo el mundo te dirá Aristóteles. Infravalorado en tanto que no sé cuánta gente está preocupado por sus escritos, fuera de lo que es la propia filosofía, ¿no? Ujú. Santo Tomás de Aquino. En este caso, pese a que la gente le pueda venir mucho a la cabeza, creo que todo lo que tenga que ver con la Edad Media, por el hecho de cómo le ha caído la etiqueta histórica, de ser esa especie de edad media, edad intermedia entre las luces del Renacimiento y ser ella la oscuridad que mide entre los clásicos y el Renacimiento, creo que están infravalorados. Esto es todo lo que me puedas decir de la Edad Media, están infravalorados. Sí. De Rousseau. hecho, se puede decir, aquí no somos medievales, eso es un gesto propio. Rousseau. Pero está sobrevaloradísimo, sobre todo en educación y todas esas cosas. Es una cosa que puedo entender, puedo entender, pero está muy sobrevalorada, muy sobrevalorada. Y están infravaloradas las partes más interesantes que tiene, que también las tiene, ¿eh? Hume. Pero bueno, esto aquí estoy haciendo un poco aquí de opinólogo, no voy No, a no, lanzar en qué sí, sí, escritos sí. creo que Es en está. lo que consiste el juego, en que digas infravalorado, sobrevalorado rápidamente. Bueno, rápidamente, Ah, que vale. puedes dar una breve Sí, explicación, sí, obviamente, pero que es parte sí, del sí. este, que no. Sí, sí. Tienes que mojarte, tienes que mojarte. Hume. Sí, sí, sí. Hume. Yo creo que Hume también me pasa. Creo que infravalorado. Infravalorado. Sí, sí. Kant. Aunque también puede ser un nombre que venga. Kant. Buah. Kant infravalorado, infravalorado. Se podría valorar muchísimo más. A ver quién encuentro qué piensas. Siendo que tiene un peso, aunque está sobrevalorado. Es decir, claro, si por sobrevalorado entendemos la cuestión bueno, de que se le conozca, entonces sí está sobrevalorado, infravalorado en tanto que sus propios Si le trabajos preguntaras no. a todos los ciudadanos, si le preguntaras a todo el mundo que te haga un ranking de filósofos, te pondrían seguramente a Kant en el tercer, cuarto, quinto lugar. ¿Tú crees que Sí, Kant merece estar en el tercer, cuarto, quinto lugar de mejores filósofos de la historia? Si crees que merece estar más bajo, está sobrevalorado. Si crees que merece estar más arriba, está infravalorado. yo creo que merece estar en el ranking. Merece ¿Qué? estar en el ranking. No, Merece estar. sí, sí, en el ranking puede estar todo el mundo, quiero decir, pero la cosa es en el Sí, sí, primer sí. puesto o en el 29º. Ah, entonces está sobrevalorado. Sí, sí. Kierkegaard.
Infravalorado. Infravalorado. Foucault, Sobrevaloradísimo. sobrevalorado. Sí, mucho, mucho. Bueno, Marx, Siendo que Foucault es muy interesantísimo, también, por cierto. Y con todas las cuestiones ahora mismo que se hablan de los cuerpos no normativos y todo ese tipo de cosas, él tiene un cursito que se llamó, que dio ahí en Francia, de los cursos que daba él, su curso sobre los anormales. Es muy interesante para toda esta discusión que existe ahora entre cuerpos normativos y no normativos y todo ese tipo de historias, por ejemplo. Tiene sobrevaloradísimo como figura. Sus escritos no sé cuánta recepción más tienen, aunque se dice que es uno de los más citados de la historia, yo creo que sobrevaloradísimo. ujú, Sí, sí. Marx, Muy sobrevalorado también, aunque infravalorado en las partes que... O sea, el Marx filósofo está muy infravalorado. Y ujú, luego ya los grandes hermeneutas, por así decirlo, de Marx, estoy pensando en gente tipo Stalin y cosas así, pues muy sobrevalorado. Muy sobrevalorado. O sea, de hecho, ha habido ambientes donde si no sabías nada de Marx, no sabías filosofía. Y eso sí que es un exceso. Nietzsche, Me pasa igual, voy a contestar igual casi todas. Está sobrevaloradísimo, pero también está muy infravalorado. Nietzsche tiene un peso, pero normalmente la gente tiende a Nietzsche como hay que hacer lo que uno quiera. Es una caricatura. Ortega y Gasset, Infravalorado. Ernesto Castro, Buah, Ernesto Castro. Claro, es que ahora ya me haces hablar de contemporáneos nuestros. Ernesto Castro, pues es que voy a hacer una de cal y una de arena. Está sobrevalorado en muchos campos y está infravalorado en otros. Yo creo que tiene también cosas muy positivas, muy positivas. Entre otras, la divulgación de la filosofía. Muchas veces el hecho de que se hable de él y de él como filósofo, eso es un plus para la filosofía y para él bueno, también. igual, con que haya incitado la curiosidad en una persona sobre la filosofía, ya ha hecho bastante. No, y trabaja muy bien también, eso hay que reconocérselo. Sí, sí, sí. Sin duda, Gustavo, bueno. Mm, Complicado de responder. No me sonrío, ¿eh? De Gustavo Bueno. No me sonrío de Gustavo Bueno. Vale, pues Pero, tampoco la... no, sinceramente, es un filósofo de muchísima talla. Un filósofo de muchísima talla. Entonces, en algunos ambientes, en sus círculos, pues creo que está sobrevaloradísimo, pero eso es una cosa, un problema de sus epígonos. Y en lo que es el marco general de la filosofía española, la recepción que haya tenido y las cosas académicas está bastante infravalorado. O sea, no es temario de estudio general en las universidades, siendo que ha sido un filósofo relevante en España. Hegel, La pregunta, sí. Sobrevalorado en algunos círculos, infravalorado en tanto que su obra pues, no se trabaja tanto. Salen más hegelianos que lectores de Hegel, por decirlo de alguna manera rápida. ujú. Y por último, para que haya un poco de paridad de género, Simón de Beauvoir. Muy sobrevalorada, muy sobrevalorada. Siento que esto hay que decir, pero es muy sobrevalorada. Demasiado, de hecho. Y si tú tuvieras que elegir a tres autores, tres, cuatro, no sé cuántos tienen que estudiar ahora en la EBAU de filosofía, ¿cuáles pondrías? Si te dijeran, Juan Pablo, tú tienes la decisión. 4 autores. No, ¿cuántos estudian actualmente? ¿Cuántos tienen que estudiar para la EBAU? Depende de la comunidad autónoma. En Valencia, Tal. la comunidad valenciana, que es lo que tienes más experiencia. Se suelen estudiar entre 3 y 4. Pues entre tres y cuatro, los que quieras. Se hace una selección de 3 y 4 y se ponen para ir a la selectividad. Eh, Platón, sin duda alguna, cogería a Platón. Mm, si tuviera que elegir solo 4, es que ese es el principal problema. Pero supongo que daría No, sí, Platón. la lógica de esta pregunta no es tú los que creas que son los cuatro filósofos que más aciertan ni los mejores, sino los que, si tienes que estudiar cuatro filósofos en tu vida para llevarte una idea de varias corrientes, de qué es la filosofía, de qué se estudia, para darles una pequeña muestra a los estudiantes de qué es la filosofía, ¿qué harías? Es decir, porque al final la asignatura de filosofía es eso, es lo que el 90 y pico% de la población va a estudiar de filosofía a lo largo de su vida. Pues entonces, Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. Y Vale. luego vienen un montón de cosas después, pero creo que si entiendes a Kant, puedes entender bien lo posterior. Si entiendes a Descartes, puedes entender bien lo posterior, aunque sean totalmente contrarios a él o aunque sean totalmente a favor. Y lo mismo me pasa con Kant. Y Platón, que es fundamental. Y Aristóteles, porque también lo mismo que decía antes. Muy bien. Si, bueno, ahora la pregunta con la que suelo terminar.
¿qué 5 libros recomiendas a la gente que nos está escuchando sobre filosofía? Y puedes Esto es ir una el cosa. que quieras, o tus 5 libros favoritos, o 5 libros para iniciarse, o 5 libros cada uno más avanzado que el anterior para llevarte una buena idea, lo que quieras. Yo aquí, en esta pregunta, yo suelo ser bastante malo recomendando libros. Primero porque si recomiendo las cosas que estoy leyendo ahora, pues normalmente pueden ser irrelevantes. Y para iniciarse en la filosofía, los manuales suelen estar bien. La historia de la filosofía de Felipe Martínez Marzoa está muy bien. Las lecciones preliminares de Pueden ser filosofía de Manuel. fuentes primarias, es decir, como antes comentaba las fuentes primarias. Ah, fuentes primarias. Vale. 5 obras de que Sí, alguien te diga, no, no, a mí me has convencido que tengo que leer fuentes primarias. Pues 5 obras directas vale. del autor que digas, mira, léete estas Pa- 5. para la gente, un libro además se ha reeditado hace poco que está bastante bien. Para la gente que no tenga ni pajolera idea y tampoco tenga mucho tiempo, pero que quiera tal, está este libro de Kolakowski que se llama Las preguntas de los grandes filósofos, que está bastante bien, es bastante accesible. Un libro muy bonito también que se llama El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli, que es una visión muy interesante sobre Grecia y todo el nacimiento de la filosofía. Este es menos accesible quizá que el que he recomendado de Kolakowski. Algún diálogo platónico también, pero están los típicos, ¿no? Fedón, Fedro. Pero yo recomendaría alguno, el Filebo, por ejemplo, o el Crátilo. Son diálogos platónicos que recomendaría, por decir, fuente primaria, leer. Claro, estoy obviando, por cierto, toda esta cuestión de, pues, no voy a recomendar la ética Nicómaco, la política, todo eso lo voy a obviar, que no sé exactamente por ahí la pregunta, pues no diría, pues la crítica de la razón pura de Kant y la fenomenología del espíritu de Hegel Es que y no, un libro también muy bueno para iniciarse en la filosofía es El destino del hombre de Fichte, también, es bastante accesible, Ujú. bastante accesible. Más libros así, para todas estas cuestiones políticas. Tenemos, vamos a ver, para cuestiones de filosofía política, ya que hemos hablado también de ese tema, Yves Charles Zarka tiene volúmenes bastante asequibles también, Filosofía Política Moderna, lo llama así. Ese es bastante asequible. Luego ya, no sé cuántos he dicho ya, pero Yo sí que creo que llevas los 5, ¿eh? Pero vale, bueno, pues si quieres decir más, no pasa nada, puedes decir más. sí, mira, justo creo que antes estaba releyendo aquí unas cosas. Estos filósofos yo creo que se les puede revalorizar, que están todos en Fondo de Cultura Económica. Otfried Huffe, o Hoffe, como le queramos pronunciar ahora, El proyecto político de la modernidad. Este es un libro muy interesante. Y luego otro que es de un autor que también se llama, que también estaba antes revisando cosas de Rudiger Buchner, que se llama un librito suyo de ensayos que se llama Acción, Historia y Orden Institucional. Son ensayos de filosofía práctica y tiene al final un ensayito de estética muy interesante también. Son bastante generales, pero quizá al público le pueda interesar bastante este tipo de ensayos. Y luego, pues yo creo que, o sea, y luego los manuales de filosofía también. Yo qué sé, La rebelión de las masas de Ortega también es un libro muy interesante de leer. Qué sé yo, El tema de nuestro tiempo es un buen libro de filosofía española por recomendar a gente de aquí. No sé. O sea, yo podría ir comentando así un poco sobre la marcha, pero vamos, aclaro también después de todo esto, yo no suelo tener libros favoritos. No tengo ningún libro ahí que digas tal. Tengo lecturas que me han marcado más, lecturas que me han marcado menos, pero favoritos, van variando eso mucho. Cambia con el tiempo. Muy bien, yo no. Yo soy una persona que tengo ranking de absolutamente todo en mi vida. Entonces, Sí, me puedes preguntar por la cosa más concreta que te voy a decir el ranking de ese tema. mm, Eh, pues está bien. sí, sí, por eso me gusta bastante los rankings y hacer esta pregunta. Y la siguiente, Mm. la última pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Uf, la pregunta aquí. Bueno, supongo que aquí podemos ir a los grandes líderes religiosos, ¿no? Con el Buda, con el Jesucristo, con gente así, ¿no? Sí, No Jesús tanto. es de lejos la persona más citada en esta. Está en el ranking. Está en el ranking. Vale, pues no, yo, mira, incluso te digo una cosa, y esto ya por pura curiosidad. Antes que con Jesucristo, con San Pablo, por ejemplo, o con alguno de los discípulos. Por una cuestión casi incluso, diríamos aquí, casi dogmática, ¿no? Tú imagínate que me encuentro yo con el Mesías y no lo sé reconocer. Mayor condenación. No, es broma. Con ellos, con filósofos, por supuesto, a Platón, alguno de estos también me hubiera gustado. Pero tampoco te creas, ¿eh? Porque este experimento mental, claro, igual estoy allí y se me cae un mito o es un tío desagradable o no me gusta cómo habla. Entonces es curioso.
Y luego, yo qué sé, algunos filósofos, por ejemplo, es fácil que nos caigan bien en la lectura, pero igual luego si los conoces cae bastante la experiencia. Entonces, pues por ir colocando un poco una persona en concreto, me voy a quedar con Pablo de Tarso o hay opción de disyuntiva. Bueno, sí, para ti sí, pero no la Venga, Hegel mismo. Ujú. ¿Qué le dirías a Hegel, ya por curiosidad, o qué le preguntarías? Ni idea. Supongo que en verdad todo ese tipo de cosas va uno más casi más a aprender. Si me los encontrara, Sí. estaría en plan. A Hegel me gustaría asistir a uno de sus cursos, por ejemplo, que tuvieron tanta fama en la filosofía. Pero incluso yo qué sé, es que hay un montón. También me gustaría conocer yo qué sé, me habría gustado estar escuchando tocar el violín a Einstein, por ejemplo, a ver qué tal. Es decir, que la historia pensada así mola, ¿no? Porque parecerían así como objetos de colección y uno podría ir eligiendo, pero estas personas quizá podría aprender bastante de ello y las implicaciones pues quizás son algo menores que en otros casos. Pues muchas gracias, Juan Pablo. ¿Dónde puede la gente encontrar más sobre ti? Si ahora a la gente le ha gustado lo que le has dicho y dice, oye, mira, este chico es relativamente interesante y quiero volverla a escuchar. ¿Hay algún lado donde estés? No, ¿no? No, No. no, no. Estoy aquí ahora, si quieres no o lo que sea, pues yo que sé que... Como mucho que pidan que vuelvas al canal y yo te... exacto, que pidan que vuelvas al canal y me tendrán, si tienes más preguntas o lo que Yo sea, creo y que yo... será O más fácil porque encontrarte por ahí es relativamente difícil. sea, que soy un ente físico, ¿eh? Se me No, puede no, encontrar, se me encontrarte por puede ahí avistar. en el mundo digital, en el mundo de redes sociales, en todo eso no estás. Así que por ahora, si alguien quiere contenido de Juan Pablo, tendrá que volver al Sí, canal. sí, sí, efectivamente. Pues sí, sí. Y yo encantado, ¿eh? Lo haría encantado, sin ningún problema. Tengo el monopolio del uso digital del conocimiento de Juan Pablo por ahora. Sí, 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 desde luego. Sí, Bueno, sí. pues muy bien, Juan Pablo, gracias por la entrevista. Nada, gracias a ti. Un placer. Un placer.